Hola, me llamo Santiago, soy una persona de 28 años, vivo en la ciudad con mis padres y un hermano menor. La historia que voy a contar a continuación sucedió hace 5 años, fue algo que sin duda marcó mi vida y también fue un antes y un después en mi familia. Nosotros solíamos vivir en un pequeño poblado alejado de la ciudad y de la urbanidad. Por cuestiones de economía fue que mi padre decidió emprender el viaje a la ciudad y así ir en busca de mejores oportunidades para todos nosotros. Él nunca se llevó muy bien con sus hermanos, ni con su suegra. Lamentablemente sus dos padres ya habían fallecido, así que digamos que mi padre no tenía a quien recurrir en momentos complicados. Es por eso que junto con mi madre decidieron que lo mejor era irnos a vivir a un lugar que nos ofreciera una mejor calidad de vida. Llegamos a la ciudad hace 6 años, no conocíamos a nadie, únicamente teníamos una tía, la hermana de mi madre. Ella ya llevaba bastante tiempo aquí y decidió ayudarnos, nos dejó vivir en su casa unos cuantos meses. Lamentablemente tuvimos algunos problemas, ya que mi padre empezó a beber un poco y se volvió un poco irresponsable con todos nosotros. Esas diferencias hicieron que buscáramos otro lugar donde quedarnos. Mi tía conocía un lugar cerca de su casa en el que decía que nos rentarían. Era una vecindad ya bastante vieja y deteriorada, en ella había 6 cuartos, un patio, y cerca de la entrada principal había unas escaleras que llevaban hasta la azotea. La fachada de afuera era café y por dentro era amarilla, definitivamente necesitaba unos retoques. Y eso hacía que pareciera un poco más tétrica, por así decirlo. Fue un poco difícil adaptarse, sobre todo porque veníamos de un lugar muy distinto y las personas aquí eran un poco diferentes, a decir verdad. Las personas en la vecindad parecían tener un problema con nosotros, incluso nos llegaban a ver feo, y al principio nadie nos hablaba. La primera persona que se nos acercó fue una señora llamada Laura. Ella venía del estado de Veracruz, tenía algunos años aquí, era una persona de tez morena, bajita de estatura y una complexión un tanto robusta, era algo descuidada con su persona. Sinceramente nunca he sido una persona que juzga a la gente por su apariencia, pero en esta ocasión esta señora siempre me dio una mala vibra. Desde que la conocimos su actitud me pareció un tanto extraña, no lo sé, quizá fue por todo el rechazo que habíamos sufrido al llegar que me pareció extraño que ella nos haya tratado diferente. Bueno, la cuestión es que al principio nos invitaba a comer con frecuencia, nos invitaba a los cumpleaños de sus hijos, e incluso alguna que otra vez nos invitó de día de campo, pero yo seguía sin convencerme del todo acerca de sus intenciones. Mi hermano, que en aquel entonces era un adolescente, se había hecho muy amigo de su hija, ya que tenían la misma edad. Era muy rara la vez en la que veíamos a su esposo, normalmente eran ella y su hija. Ella nos platicaba que su esposo era transportista y en ocasiones se iba por algunos días o incluso semanas. Hasta aquí todo era normal. Simplemente ella no me daba una gran confianza. Poco tiempo después, en su casa comenzamos a escuchar algunos gritos, peleas, cosas rompiéndose y toda clase de caos. Normalmente su casa era un lugar muy silencioso. Su hija era muy callada y tenía la mirada algo perdida en ocasiones. Es por ello que se me hizo muy extraño el que mi hermano se hiciera amigo de ella, ya que no platicaba mucho. Los vecinos parecían acercarse un poco más a nosotros, incluso ellos mismos se sorprendían de la amistad que ya habíamos generado en algún momento con la señora. No les gustaba mucho hablar de ella. A nosotros se nos hacía un poco extraño que ellos no fueran a verla o viceversa. Nos decían que tuviéramos mucho cuidado, que en la ciudad había gente de muchos estados de la República y que eso era algo que teníamos que tener en cuenta. Yo no solía creer en todo lo que se decía de la señora. En ocasiones en el mercado se rumoraba que ella le era infiel a su esposo, que maltrataba a su hija y que era una persona muy hipócrita. Sin embargo, hasta ese momento, no había mostrado ser así con nosotros. De hecho, se podría decir que ella y mi mamá eran muy buenas amigas. Yo solía ir en ocasiones por mi hermano a la secundaria, él salía ya en la noche, y muchas veces íbamos camino a casa platicando acerca de cómo le había ido en clase. Un día, él me contó que a su amiga, es decir a la hija de la señora, le habían hecho una broma terrible, en la cual incluso la habían hecho a llorar y salir antes de la escuela.
Él me dijo que sabía quiénes habían sido los que le habían hecho la broma y que muy probablemente recibirían una sanción. Yo lo tomé como un juego de niños y seguimos camino a casa. Al llegar a la vecindad y cruzar el patio, nos veíamos obligados a pasar afuera de la ventana de la señora Laura, lo que, en ocasiones, era un poco incómodo ya que podíamos escuchar peleas o incluso golpes que ella le daba a su hija, pero esta vez, al pasar por ahí, nos percatamos que se encontraba sentada abrazando a su hija como si la estuviera consolando. Incluso en la mirada de la señora podíamos observar un coraje inmenso reflejado en sus ojos. En casa todo marchaba bien, mis padres siempre han llevado una buena relación, pocas veces han peleado, considero que son un gran ejemplo a seguir en un matrimonio, siempre han tratado de hacer lo mejor para nosotros y creo que eso se ve reflejado en la gran familia que somos. Desafortunadamente a partir de estos acontecimientos la señora dejó de hablarnos, de invitarnos a comer e incluso a veces parecía que nos evitaba un poco, su hija, qué decir, como dije siempre había sido fría, hablaba poco e incluso evitaba tener contacto visual con la gente, parecía que ella tenía un coraje con la vida. Ya no era la misma persona de antes, y con mayor motivo, ahora trataba de evitarla más que antes. Yo ya había hablado con mis padres acerca de alejarnos de esa señora, porque no me daba muy buena espina, incluso había hablado con mi hermano acerca de dejar esa amistad con su hija, pero lamentablemente parecía que él ya se había enamorado de ella. Mi padre había aprendido la lección meses atrás, había tenido un pequeño inconveniente con el alcohol, pero a pesar de eso nunca nos había puesto una mano encima. Siempre nos recalcaba lo importante que era no juzgar a la gente y darle una segunda oportunidad, tratar de ser amigos de todas las personas y llevarse bien pase lo que pase. Fue entonces que él decidió ahora invitar a la señora a nuestra casa. Él creía que ya habían sido demasiadas invitaciones y que ahora a nosotros nos correspondía ser los anfitriones, además de que ella y su hija estaban pasando por momentos económicos un tanto complicados. En aquella ocasión comimos y convivimos un rato con ellas. Mi papá tuvo que irse un poco antes de que todo terminara ya que tenía que empezar el turno en su trabajo. Mi madre había esperado a que él se fuera para poder destapar una botella de tequila. Muy dentro de ella aún seguía con el miedo de que él volviera a hacer lo mismo de antes. Fue entonces que decidió brindar con la que ya consideraba su comadre. Nosotros, un poco aburridos, decidimos salir al patio a jugar un rato y, para nuestra sorpresa, se nos sumó su hija. Estuvimos un rato jugando en el patio hasta que se hizo un poco más tarde y pensamos que ya era necesario entrar. Yo me adelanté y entré a la casa, dejé que siguieran jugando un rato más. Al poco rato de estar adentro mi mamá, la señora y yo, escuchamos afuera en el patio un llanto desgarrador, salimos corriendo para ver qué sucedía y, para nuestra sorpresa, Susana, como se llamaba la hija de la señora, se encontraba llorando y con una cortada en la muñeca. Mi hermano estaba pálido e inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Rápidamente les preguntamos qué había ocurrido, pero ninguno de los dos nos decía nada. Susana, envuelta en lágrimas, únicamente señalaba a mi hermano y se soltaba a llorar nuevamente. Pasado unos minutos ella nos decía que mi hermano le había querido besar a la fuerza y que le había tomado de las muñecas haciéndole una herida en una de ellas, que a ella no le gustaba y que era muy feo. Mi mamá se quiso acercar para ver la dimensión de la herida y tratar de tranquilizarla, pero ella no dejaba que la agarraran. Únicamente quería los brazos de su madre. Mi hermano, mi madre y yo, sin saber qué hacer, estábamos observando la escena, una madre y su hija llorando, abrazadas. Fue entonces que la señora se levantó, nos miró y se fue directamente contra el rostro de mi madre arañándola, tratando de meter sus dedos en sus ojos, tratando de enredar su cabello sobre su cuello, pateándola, diciéndole las groserías y maldiciones más grandes que hayamos escuchado. Todo fue tan rápido y tan espontáneo que no me dio oportunidad de reaccionar. Mi madre se encontraba en el suelo y la señora sobre de ella golpeándole con una rabia increíble. Sorprendentemente, su hija parecía estar más tranquila con la escena, incluso, de alguna forma escalofriante parecía estar mejor al ver eso.
Como pudimos mi hermano y yo tratamos de separarlas, llevamos a mi madre hasta el sillón de la sala, le recostamos y, aturdidos por toda la escena, tratamos de pensar qué hacer. Lo mejor que se nos ocurrió fue llamar a papá y contarle todo lo que había pasado, y así fue le llamamos nos tranquilizó un poco. Mi mamá se encontraba en un estado muy mal sangrando. Cerramos puertas y ventanas con seguro y tratamos de resguardarnos hasta que él llegara. Nunca olvidaré que al cerrar las cortinas, todavía podía ver la silueta de la señora en el patio observando con una sonrisa un tanto burlona. Mi madre logró recuperarse de lo acontecido. Junto con papá aquella noche la llevamos a un hospital e hicieron todo lo posible para que ella se recuperara rápidamente. En los siguientes días tratamos de evitar a la señora y a su hija a toda costa. Mi papá se encontraba furioso y lo único que podía pensar era que iba a hablar seriamente con el marido cuando él llegara del trabajo, aunque era algo difícil ya que no sabía cuándo podía llegar. Fueron días difíciles y muy confusos en los cuales no sabíamos por qué la señora había actuado de esta forma. Yo siempre había tenido un mal presentimiento, pero no pensé que fuera a hacer algo tan grave. Incluso llegamos a pensar en demandarla, pero no teníamos los recursos para llevar a cabo eso. El fin de semana siguiente nos percatamos que al fin había llegado a su esposo, así que mi padre decidió hablar con él, fue a buscarlo, pero lo único que consiguió fue un rechazo, ya que el marido realmente iba a despedirse. Le explicó a mi papá que eran asuntos de nosotros ahora, y que él no iba a meterse. Mostró una actitud como si no sintiera nada por la señora, como si ya no le importara nada, ni su hija. Pudimos observar cómo se despidió de ella y le gritaba a la que fue su esposa que ya no aguantaba más lo que se decía de ella y la clase de persona que era, que por eso se alejaba tanto y que cada vez le gustaba estar menos en su casa, ya que estaba harto de sus mañas. Pasaron las semanas y nosotros ya habíamos olvidado un poco el percance. Yo hablé con mi hermano y le pregunté qué había sucedido aquella noche. Él me contó que se habían quedado a platicar en el patio cuando yo me metí, que le había preguntado acerca de cómo se sentía y por qué le habían hecho esa broma aquel día en la escuela. Ella lo había mirado fijamente y se había soltado a llorar, el tiempo que con su pulsera se había frotado la muñeca a tal punto de sangrarse. Él estaba muy confundido, ya que nunca había visto algo así. Incluso conviviendo con ella antes, él me había dicho que nunca había tenido un comportamiento tan extraño como aquella noche. Pero que algo dentro de ella era diferente, que ya no era la misma. Yo estaba convencido de que estaban pasando por algo psicológico, quizá algún trauma o alguna experiencia que las haya hecho ser de esa manera, pero evidentemente no iba a acercarme a platicar acerca de eso. Un día que nos encontramos en casa todos, escuchamos unos pequeños golpes en la ventana. Al abrir las cortinas y mirar, me di cuenta que era la señora. Era el primer contacto que teníamos después de lo que había acontecido y esta vez su cara lucía un poco diferente, tenía un mejor semblante. Y parecía tener una mirada un poco distinta a la que le habíamos visto aquel día. Básicamente había ido a pedir disculpas, dijo que se encontraba arrepentida y que no sabía por qué había actuado así, pero que para que la perdonáramos, nos invitaba a comer a su casa al día siguiente. Evidentemente, para mí y para mi padre no era una buena idea aceptar dicha invitación. De hecho nos sorprendimos cuando mi madre fue la que había aceptado. La miramos fijamente y totalmente confundidos. No entendíamos cómo ella, siendo la principal afectada de todo esto, había aceptado una comida de aquella persona. Nos molestamos un poco con ella y tuvimos que ir al día siguiente. Su casa era un poco extraña, como ya lo dije anteriormente, habíamos ido allí antes varias ocasiones, pero, de alguna forma, se sentía distinto. Esta vez parecía como si todo estuviera un poco más oscuro, más triste. Incluso parecía que había un poco más de desorden. Nos sentamos a comer después de una larga charla en la cual ella nos pedía perdón a todos y decía que iba a ser una persona mejor. La verdad, no entendíamos a qué se refería con ser una mejor persona. A nosotros solamente nos había hecho eso, realmente no había otros motivos para odiarla. Simplemente le teníamos miedo después de ver lo que era capaz de hacer. Creímos que era una persona peligrosa y que quizá deberíamos alejarnos incluso de esta vecindad. Sin embargo, comimos y todo parecía bastante bien.
Al poco rato ella se fue a la cocina y tardó quizás unos 15 o 20 minutos, incluso pensamos en ir a ver si todo se encontraba bien. Al final salió y traía un par de vasos con lo que llamó un tequila de su tierra. Decía que iba a brindar con mi mamá para pedirle una disculpa por todo lo acontecido. Que se encontraba muy apenada y lo único que podía hacer era brindar para remediar todo el trago amargo que había pasado. A mi mamá no le pareció muy buena idea, ya que se encontraba mi papá y como dije, tenía ese miedo de que volviera a las andadas. Sin embargo, fue él quien la convenció y se tomaron ese brindis. Definitivamente la peor decisión que mi mamá pudo haber tomado en la vida. Todo terminó y nos fuimos, y parece que en muy buenos términos. Al final mi papá le hizo ver a mi mamá que no debía desconfiar tanto, que ella era una buena persona y que había cambiado, que habría que darle una segunda oportunidad y no juzgarla, cosas que él siempre decía. A partir de este punto me cuesta un poco contar lo que sigue, para ser sincero, es algo que tiene algunos años pero no he podido superarlo del todo. Creo que es muy importante darnos cuenta de las intenciones de las personas. Hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Tal vez mi padre siempre fue muy repetitivo en este asunto de dar una segunda oportunidad, pero creo que a nosotros no nos la dieron. Pasaron las semanas y todo parecía ir muy bien. La señora incluso nos hacía regalos, nos llevaba fruta o simplemente platicaba por horas con mi madre a través de la ventana mientras ella lavaba los trastes. Pero todo iba a comenzar una tarde en la que mi madre se desvaneció. Ella se encontraba en el mercado, comprando todo lo necesario para preparar la comida, cuando de pronto cayó y se desvaneció. Fue atendida por muchas personas y llevada a casa. Los demás no nos encontrábamos, pero nos informaron de lo que había sucedido y fue así que decidimos llevarla al doctor. Él nos dijo que había tenido una recaída, ya que al parecer padecía anemia y era muy importante que se cuidara para que esto no empeorara. Ella comenzó a ser una persona que se cansaba mucho, literalmente por cualquier esfuerzo ella se sentía fatigada, no tenía ganas de hacer nada. Incluso nos enseñamos a preparar algunas comidas para que ella pudiera descansar. Bajó muchísimo de peso y empezó a dejar de comer, se veía muy delgada y pálida, había partes de su cuerpo en las que resaltaban los huesos y su cara parecía un tanto esquelética, dormía demasiado y prácticamente ya no salía de la casa. A mi padre y a nosotros nos dolía demasiado verla así y la llevamos al médico a hacer chequeos, a que le hicieran análisis y no encontraban nada extraño en sí. La mayoría hacía énfasis en que se trataba simplemente de anemia y una fatiga, pero sinceramente ningún diagnóstico nos hacía sentir satisfechos. Creíamos que era muy extraña esa situación y que ella no progresara ni con medicamentos. Sin embargo, la señora parecía ser cada vez más amable, incluso con nosotros. Es como si cada vez que mi madre empeorara ella fuera todavía mejor persona. Dejamos de escuchar esos gritos, esos llantos y esas peleas en su casa. Realmente es como si se hubiera convertido en otra persona. Incluso su aspecto iba cambiando, parecía haber bajado un poco de peso, parecía tener otra mirada, incluso me atrevería a decir que hablaba un poco diferente. Empezaron incluso a suceder algunas cosas extrañas en casa, sentíamos el ambiente un poco pesado, escuchamos algunos ruidos, como si alguien se encontrara en casa lavando los trastes por la madrugada. Era muy extraño ya que nunca habíamos experimentado algo así, normalmente en un lugar muy tranquilo. Sentíamos que nada de lo que estaba pasando era normal y que debíamos de hacer algo al respecto. Fue entonces que mi abuela y mi tía decidieron ir a visitarnos. Normalmente ellas no querían tener contacto con nosotros porque no tenían una muy buena relación con mi padre. Se habían enterado por mi mamá, que estaba bastante delicada y que era momento de dejar a un lado los rencores y tratar de estar juntos. Ellas, al ver su situación y darse cuenta que ni los doctores sabían qué tenía realmente, decidieron aconsejarle que lo mejor era ver a un brujo. Sí, algo que nunca en nuestras vidas nos hubiéramos imaginado escuchar, que tampoco se nos había ocurrido, ya que era una opción un poco descartada, no creíamos en esas cosas. Pero fue tanta insistencia que al final, y después de mucho debate y discusiones, decidimos ir.
Tratamos de buscar a una persona que se dedicara a ello en la ciudad y dimos con una persona joven como de unos 30 años aproximadamente. Él le dio una cita a mi madre y efectivamente le confirmó lo que mi tía y mi abuela había dicho, ella estaba siendo víctima de brujería. Le describieron a la persona y era exactamente igual a la señora Laura, aquella persona que había sido amable con nosotros, que nos había invitado tantas veces a su casa, ahora parecía una persona muy peligrosa. El brujo le indicó que le habían puesto algo en una bebida o una comida, y que todo parecía ser un trabajo por envidia, que era muy importante actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Semanas más tarde la persona le había dado unas indicaciones a mi mamá, que ella había seguido al pie de la letra, desafortunadamente no vimos evolución en ella y perdió la vida. Una noche mi madre se fue a dormir y no despertó, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, incluso cedimos ante algo que no creíamos. Lamentablemente parecía ser demasiado tarde. El mismo día en que mi madre partió, la señora se fue, huyó. No encontraron sus cosas, estaba todo vacío, no había ningún rastro de ella ni de su hija, habían logrado su cometido. En ocasiones la gente no tiene la vida que espera, se encuentran con distintas barreras y obstáculos que les impiden ser felices, la manera más fácil en la que encuentran la felicidad es haciendo infelices a los demás, y no les importa nada, perder su matrimonio, atormentar a sus hijos, hacer el mal a personas que no lo merecen. Nunca más volvimos a saber de la señora, y mi padre tenía razón, no hay que juzgar a las personas, simplemente hay que tener mucho cuidado de algunas de ellas. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante.